Por fin llegó el gran día. La pobre Cenicienta le dijo adiós a sus hermanastras, después se sentó en la chimenea y comenzó a llorar. Su madrina, que vio la amargura de sus lágrimas, le preguntó qué le pasaba. Quiero. Cenicienta estaba llorando tan fuerte que las palabras no le salían. Pero su madrina, que también era un hada, dijo: ¿te gustaría ir al baile? ¿No es cierto? ¿Quién no ha disfrutado en algún momento de los cuentos fantásticos? Nosotros ya los venimos viendo. Ustedes ya comenzaron con la seño Bea a verlos. Nos vamos a dedicar en este último tiempo a disfrutar de los cuentos fantásticos y a conocer el cómo son escritos, el cómo están formados, para que después, en las próximas clases, podamos crear nuestros propios cuentos fantásticos. Vamos a tener en cuenta que el cuento fantástico es una narración literaria, que su función es la de contar historias que se van a alejar de la realidad, que van a tener elementos que no son reales, justamente lo que los hace maravillosos, que los hace llenos de fantasía y que van a permitir que los personajes transcurran dentro de una historia que se va a ir tejiendo y va a formar lo que se llama trama. En los cuentos fantásticos nosotros vamos a encontrar distintas características, ¿sí? Son cortos, tienen que tener una lógica, o sea que se debe entender lo que va sucediendo primero, segundo, tercero, hasta llegar al final de la historia. O sea, todos los elementos tienen que estar relacionados. Van a tener circunstancias o cosas que suceden que no tienen nada que ver con la realidad. Los personajes pueden ser personajes reales o personajes ficticios. Por ejemplo, a mí acá me está acompañando mi duende, pero yo puedo hacer mi historia en la cual este duende hable, camine, cante, salte y tenga poderes sobrenaturales. Voy a tener, además, generalmente voy a tener algún cómplice bueno que va a ayudar a que la historia concluya felizmente. Y un narrador que usualmente es protagonista, forma parte de la historia. Pero lo más importante de toda narración, lo más importante de todo, es que tiene que haber alguien con ganas de leer y de escuchar la historia. O sea, un receptor, ¿sí? Dispuesto a que esa historia funcione. Siempre, como toda narración, vamos a tener un inicio, que es que me va a presentar los personajes y el lugar donde va a ocurrir la historia. Un desarrollo, que es donde va a ocurrir todos los hechos, donde se va a plantear un problema, que me van a llevar al final, que es donde yo encuentro la solución. Para que esta estructura, este esqueleto funcione, yo necesito tener elementos. Estos elementos son los personajes, que voy a tener, como ya sabemos, principales y secundarios, pero siempre necesarios para que la historia funcione. Un ambiente, o sea, un espacio, un escenario o varios donde va a ocurrir mi historia. Una atmósfera. La atmósfera es ese clima, ese aire especial que se crea en el relato. Y una trama que va a ser el conflicto que va a hacer que funcione el cuento. Por ejemplo, cuentos fantásticos de toda la vida: La Bella Durmiente, La Cenicienta, que es el que yo empecé contándoles un pedacito, El Mago de Oz, Peter Pan. Peter Pan es un cuento fantástico, ¿sí? Porque transcurre la historia entre un mundo real y un mundo maravilloso. Los voy a invitar a que nos dediquemos hoy a conocer el cómo se escriben. Ustedes ya empezaron a disfrutarlos, gracias a Dios y a la señora Betty, en las clases de lectura. Nosotros hoy vamos a ver el cómo se escriben para luego crear y analizar nuestros propios cuentos fantásticos. ¿Nos dedicamos a la lectura? Nos estamos viendo.